mí la cultura es la máxima expresión humana, ¿no? O sea, la cultura, tú ten en cuenta, la cultura es tan importante que no se puede definir con una frase, ¿no? Hay gente que ha intentado definir con una frase y no se puede definir. Yo te diría que la cultura es lo que queda de la civilización. ¿Qué es lo que queda de los romanos? ¿Qué es lo que queda de los griegos? ¿Qué es lo que queda de los egipcios? Pues lo que queda es la cultura, ¿no? Y de alguna manera la cultura son esas manifestaciones del hombre, ¿no? Que son extensas por sí mismas y que presentan una oportunidad de comunicación y de enriquecimiento entre las personas. Bueno, la gestión cultural es cómo manejar esto. Vamos a ver, hay una cuestión. Antes, y yo recuerdo unas épocas en las que la cultura y el manejo de la gestión cultural se decía, bueno, ganabas un partido político, ¿no? Ganaba unas elecciones, ¿no? Y decía, bueno, ¿a quién le damos cultura? Ay, a este pobre infeliz, o hasta esto, que tal, que lleva pegando sellos en el partido, no sé qué. O sea, no había una especialización. Cultura no se valoraba, ¿no? Se le daba políticamente a personas que no estaban preparadas. Pero claro, ahora, con el resurgimiento y el reconocimiento de lo que son las industrias culturales, estamos hablando de que las industrias culturales mueven más dinero y más empleo que otras industrias reconocidas, como por ejemplo la industria del automóvil, por ejemplo las industrias agroalimentarias. Y claro, ahora ya empezamos a respetar la cultura, pero ¿sabes por qué? Porque hay un movimiento económico detrás que la hace valorar en la gente que no valora la cultura por sí, ¿no? Claro. Entonces, gestionar esto en estos momentos es, primero, por un lado, es como gestionar una empresa, porque realmente estás trabajando con proveedores, estás trabajando con una bolsa de economía, estás trabajando con ingresos y beneficios, y luego al mismo tiempo que estás trabajando en una empresa, tú te tienes como gestor cultural que estar tan al día de todo lo que está pasando para que tu empresa cultural sea cada vez más importante, más innovadora y llegue más a la sociedad. Con lo cual tú tienes que estar, como en cualquier empresa, atento a la ley de la oferta y la demanda. Incluye la competencia. Incluso la competencia. Lo que pasa es que hay una cosa que está muy bien en las industrias culturales, que la competencia es sana. Entonces, si te das cuenta, abre una galería de arte y abren 5 más en el mismo entorno. ¿Por qué? Y crean zonas. Porque eso las beneficia a todas, ¿no? Sí. O sea, hay un componente en las industrias culturales y la gestión cultural que la colaboración con otras gestores culturales o con otras industrias culturales es beneficiosa para todos, ¿no? Yo creo que allí sí que la cultura tiene una gran diferencia, ¿no?, con el mundo de la empresa, con el mundo industrial. Somos competitivos, pero somos colaborativos. Bueno, sobre las culturas locales son muy variadas. Tú ten en cuenta que lo bueno que tiene la cultura es que es muy variada. No es lo mismo en una ciudad como Buenos Aires, ¿no?, hablar de San Telmo que hablar de Palermo. No es lo mismo hablar del Tigre, donde sois vosotras, ¿no?, que hablar del microcentro. Hay diferente. Y luego no es lo mismo hablar de gente que son emigrantes. Esta es una tierra de emigrantes, entonces son emigrantes más antiguos, que son de 4 generaciones o de 3 generaciones, y emigrantes más contemporáneos, que son los actuales emigrantes. Claro, no es lo mismo hablar de gente que proviene de otras culturas hace poco tiempo, de gente que proviene de otras culturas hace mucho tiempo. Cada uno genera su propio ámbito cultural, ¿no?, sus propias necesidades y sus propias respuestas culturales. O sea que yo creo que lo importante es el gran abanico, ¿no?, que ofrece Buenos Aires a nivel cultural. Y luego, a nivel de lo que es la cultura establecida, pues claro, estamos en la capital mundial del teatro, estamos en una sociedad muy activa culturalmente, muy participativa,
¿no? Y eso es impresionante. Eso es uno de los grandes valores que tiene esta ciudad y que tiene vivir en esta ciudad. Bueno, los objetivos del centro cultural están un poco marcados. Si vosotros entráis en la página web aecid.es, hay una cosa que se llama plan director. Entonces el plan director es el que a nosotros de alguna manera nos dirige en nuestra gestión cultural. Ese plan director establece unas prioridades, ¿no? Sí. Esas prioridades son las prioridades que tienen que ver con el género, que tienen que ver con el medio ambiente, que tienen que ver con la democracia, que tiene que ver con la lucha contra la violencia, que tiene que ver con la lucha contra la pobreza, que tiene que ver con diferentes ámbitos en los que nosotros creemos que la cultura tiene que estar, ¿no? O sea, porque son ámbitos importantes para la sociedad, pero que vistos a través de la cultura, ¿no?, tienen otras posibilidades de mayor apertura y mayor posibilidad de solución a muchos problemas. Yo siempre he dicho que la cultura es hasta salud, ¿no? O sea, la cultura realmente es beneficiosa y genera progreso, genera desarrollo, que eso es lo más importante para nosotros en nuestros objetivos, que es que a través de nosotros generemos desarrollo y bienestar en la sociedad de nuestro entorno. Y cuando vinieron hacia Buenos Aires, ¿los objetivos cambiaron en ese momento hasta ahora? Bueno, claro, tú ten en cuenta que nosotros no somos una institución inmóvil, sino que somos una institución que lo bueno que tenemos es que nos vamos adaptando un poco a las necesidades y vamos imponiendo novedades, ¿no? Sí. Es muy importante que nosotros, por ejemplo, hemos introducido el término, ahora lo estamos hablando todo el mundo, pero cooperación y cultura eran dos cosas que no estaban muy juntas. Entonces, el término cooperación cultural hemos hecho un gran esfuerzo para introducirlo internacionalmente en todos los organismos multilaterales, porque allí sí que España ha tenido una visión importante, que ha sido en los momentos que nosotros tenemos una buena economía, era dar mucho dinero a los organismos multilaterales, que son los que creemos nosotros, como son la UNESCO, como son la FAO, como son etcétera, etcétera, y introducir ese término de cooperación cultural que ahora todo el mundo lo está manejando. Nosotros lo que intentamos es cubrirlo todo realmente, porque no damos prioridad a una y a otra. Para nosotros las manifestaciones artísticas tienen todas el mismo nivel, siempre que la calidad sea buena, ¿no? Y no, trabajamos mucho en el mundo de la literatura, mucho en el mundo de las artes plásticas, en el mundo del cine, del documental y sobre todo en el mundo de la cooperación al desarrollo cultural, ¿no? Trabajamos mucho con ONGs, con gente que está haciendo proyectos directos en el campo, lo que nosotros llamamos primera línea de fuego, ¿no? Entonces eso nos interesa mucho, ¿no? Trabajar con entidades que ya están integradas en los barrios, que ya están integradas en las villas, ¿no? Y que ahí es donde vemos que realmente la cooperación cultural tiene un efecto inmediato, ¿no?, de logro, ¿no?, de beneficio. Yo considero que la cultura es algo que la puede disfrutar un niño de 2 años o de 3 años y un señor de 105, ¿no? O sea, es importante precisamente no encasillar, ¿no?, en determinado. Claro, hay proyectos que los disfrutan mucho más los niños porque están un poco más dirigidos para ellos, se trata con otras dinámicas, pero yo me lo paso bomba igual. Yo voy muchas veces a actividades de niños y digo, ay, qué bien que tengo la excusa, ¿no?, de organizarlas para verlas, ¿no? Y lo mismo como cosas más serias o cosas más profundas, o cosas tal. Yo siempre considero que la cultura tiene que ser divertida.
Entonces, ese componente de humor, de intensidad, de tal, y tiene que ser atrayente y sorpresiva, ¿no? Yo lo que no me estoy en contra es de la cultura aburrida, de la cultura, porque no alejamos a la gente de la cultura. Entonces lo que tenemos que hacer es que la cultura sea algo dinámico, algo vivo, y luego sí que es importante, por ejemplo, que claro, tú no te puedes leer el libro Diseño, Estrategia y Gestión con 12 años, pero con 18 sí, ¿no? También valorar en qué momento se te ofrecen unas cosas o vas a otras, donde tú ya tu capacidad de comprensión se amplía más, tu capacidad de conocimiento va creciendo por los años y puedes entender. Y es importante que para la cultura lo que siempre hay que tener es capacidad de sorpresa, ¿no? Fomentar mucho la capacidad de sorprenderte y fomentar mucho la capacidad de disfrutar, ¿no? La sorpresa, el disfrute y estar siempre, ¿no? Con un poco, pues, muy observador, ¿no? Muy atento, muy curioso, a lo que pasa, también. muy curioso, que todo te importe, ¿no? Que veas tal. Eso es tener eso ya como carácter, es muy importante para adentrarte en el mundo de la cultura. Me gusta mucho que de pronto gente de 60 años vea el graffiti y se plantee otra relación con el graffiti que había tenido. Por eso, imaginaos esa exposición que hicimos del graffiti, que ha sido una de las mejores exposiciones de graffiti que ha habido en Iberoamérica, pues se llamaba Sinvergüenza. ¿Por qué? Porque claro, lo normal es que una señora mayor o un señor mayor pase por una pared que está grafiteada y diga ¡sinvergüenza! ¡Con sucio! ¡Vándalo! No sé qué, vándalo, ¿no? Sí. Entonces, un poco. Y claro, esa misma gente, cuando lo vio dentro, se quedó impresionado. Exacto. Esto es otra cosa. Y ya valora más los grafitis de fuera. Claro, hay grafitis de fuera que son horribles, que eso no es de que lo valore, porque el grafiti no tiene un valor por sí. Nada tiene un valor por sí. Lo que tiene valor es lo que tiene calidad, ¿no? O sea, nosotros tenemos que exigir a la cultura unos niveles de calidad, porque si no, no es cultura. Porque tú dices, vamos a ver, poesía, voy a escribir una poesía, no, tú no tienes ni idea de ser poeta. Dice, los pétalos de flor se parecen a las luces del bar de debajo de mi casa. Entonces, oiga, usted haga otra cosa, ¿no? Eso no es cultura, ¿no? Porque en la cultura siempre hay que exigir unos niveles de calidad. Sí. Es completamente todo pagado por España. Por España, o sea, sí. No hay ningún tipo de subsidio. O sea, mi sueldo, el sueldo de todos estos señores que trabajan aquí, todo el dinero que gastamos en infraestructura, en la luz, todo lo que gastamos en culturales, los libros, los catálogos, todo lo paga España. La Embajada de España, somos Estado español, dependemos del Ministerio de Asuntos Exteriores, y dentro del Ministerio de Asuntos Exteriores y Desarrollo de España, lo que hacemos es, tenemos una agencia independiente que se llama Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, que se llama AECID, y allí participamos.